Hola, bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. Bienvenidos a otro video de este marzo asiático. Por lo mismo el marzo asiático se me ocurrió que era una buena ocasión para tocar este tema que desde hace mucho quería hablar, pero que le dudaba un poco hacerlo porque no es el tipo de videos que suelo hacer en este canal. Siento que igual este video quedaría mejor en mi canal principal, que es Nosotros en China, en caso de que ustedes no lo conozcan. Se los dejo en la cajita de la descripción. Es un canal donde hago vlogs y hago a veces videos chisme time platicándoles acerca de cómo es vivir aquí en China. Y pues debido a que yo vivo en China, siento que este tema me importa bastante y es acerca de la literatura china que nos llega traducida a nosotros, ya sea al inglés o al español, y por qué tengo un problema con ella. Miren, la literatura asiática en estos últimos años está teniendo un boom. Creo que la literatura japonesa es la que tiene más años, más de 10 años, 10, 15 años, que nos llega bastante. Nos llegan muchas opciones, nos llegan de todos los distintos géneros. Tenemos tanto drama como horror, muchos de misterio que a mí me encantan. Tenemos realismo mágico, tenemos de todo. Y no se diga las opciones de manga que tenemos todavía más. Y esas están disponibles desde hace como 20 años. Es una maravilla lo que Japón ha logrado. Ha podido exportar su cultura a través de los libros y del manga de una manera increíble, y en estos últimos años siento que Corea está haciendo lo mismo. Cada vez veo más y más trabajos coreanos traducidos tanto al inglés como al español un poco menos, pero ahí la llevamos. Hay más y más opciones, pero en el caso de China siento que nos estamos quedando atrás. No es una literatura muy popular y culpo al tipo de libros que se suelen agarrar para traducir. Si llevan mucho tiempo como yo tratando de encontrar literatura china, se van a topar con que la vasta mayoría de la literatura china que está traducida tanto al inglés como al español tiene que ser que hable de cosas del gobierno. ¿Ok? Tiene que tener cosa política, tiene que ser una crítica hacia el gobierno chino, siempre. Si no es una crítica al gobierno actual, tiene que ser una crítica hacia el gobierno en los tiempos de Mao o hacia la revolución cultural. Y aquí no estoy diciendo que no se debe de tocar esos temas, todo lo contrario, edúcate acerca de estos temas, lee todo lo que puedas, tanto ficción como no ficción. Es muy importante que sepamos historia, toda la historia, si sea buena o mala. Pero después de leerte todos estos libros, después de que tú ya estudiaste todo lo que pasó durante la era de Mao, durante la revolución cultural, ¿qué pasa? O sea, ya que estudiaste, ya que te lo sabes todo, ¿ahora qué lees? No hay nada. Mi sueño es que se agarre literatura china contemporánea o de fantasía o de horror, porque China es uno de los países que más lee. Y pues sí, tiene 1 billón de chinos, lógicamente hay muchos lectores. Aparte de eso, es de los países que más libros publica al año. Por ahí me encontré un dato en Google que decía que China publica 10,000 libros al año. Pero no pude encontrar la cantidad que sean solamente libros de autores chinos. Yo creo que esos 10,000 libros publicados han de ser también traducciones que se agarran de otros lados, porque en China se lee mucho literatura japonesa, se lee mucho literatura de Estados Unidos. Ellos sí traducen bastantes libros. Pero hay muchas novelas que son muy famosas dentro de China que jamás he visto que se les mencione afuera, por lo mismo de que no tienen traducción ni hay planes de traducirlas. Ponerles un ejemplo, hay un pequeñísimo boom de literatura de ciencia ficción china que sí está siendo traducida a ambos idiomas, español e inglés, lo cual me hace muy feliz. Siento que la ciencia ficción china es buena. Es completamente diferente a la ciencia ficción occidental, pero es buena, es interesante, un poquito difícil de seguir porque tienden a hacerlo muy científico, pero es buena. Y el que es considerado como el padrino de la ciencia ficción china es Cixin Liu, de El problema de los 3 cuerpos, que estoy buscando dónde lo tengo. Están aquí atrás de mí, es el verde que está aquí atrás de mi cabeza. Tengo la versión en chino y la versión en inglés, una de mi esposo, otra mía. Y el clarísimo ejemplo es que este libro es de ciencia ficción, pero está en 2 líneas del tiempo. Una línea del tiempo nos narra acerca de esta mujer que ella era muy joven durante la revolución cultural y pues su familia sufrió mucho por esto.
el libro toca este tema. La cosa es que si tú agarras la versión en inglés que está aquí atrás, el primer capítulo es el capítulo acerca de la revolución cultural. Ese es el hook, ese es el gancho para las audiencias que hablan inglés o español. Pero si tú lees la versión en chino, que esa... debí de haberlo sacado antes de empezar el video, pero está por aquí abajo en la sección de libros de mi marido. Si tú abres el libro, empieza con otra escena. Eso, o sea, ¿entienden qué es lo que pasó aquí? Suena como que las historias chinas no son dignas de atención a menos de que tengan comentarios acerca de la política, acerca de cosas malas que ha hecho el gobierno chino. Es la única manera en la que aparentemente un libro vale la pena traducir. Fue un shock para mí porque pues yo leí el libro primero que mi esposo y cuando lo vi leyendo el primer capítulo le pregunté ¿qué opinas al respecto? Porque es bastante impresionante la manera en la que describen la revolución cultural tan abiertamente en un libro chino. Y mi marido se quedó ¿de qué estás hablando? La primera escena me parece que es del detective que encuentra un cuerpo o algo así de un científico y me quedé, no, la primera escena es la de la revolución cultural y él no, y ya comparamos los libros y me di cuenta de eso, de que incluso, o sea, que la traducción tuvo que mover un capítulo que no debía de ir ahí simplemente para poder enganchar al lector. Y así con esto me he encontrado otros ejemplos. Por ejemplo, el año pasado o antepasado leí un libro que se llama El sueño chino, que este libro te lo venden como wow, ciencia ficción china. El autor me parece que es Ma Yan, algo así. Y yo estaba bastante feliz de poder leerlo. ¿Y saben con qué me topé? No tiene nada de ciencia ficción. Simplemente es un libro de crítica al gobierno chino actual. Y aquí, ojo, no estoy diciendo que no lo critiquen, o sea, critícalo, pero véndelo de esta forma, o sea, no lo disfraces de ciencia ficción. Es un libro de crítica política y es todo. Y fíjense, el libro trata acerca de este oficial de gobierno, el cual es un alcohólico, tiene como 100 amantes y no es exageración. O sea, la trama principal del libro es el señor con sus amantes y las escenas explícitas de cada noche que pasa con las amantes. Y yo estaba, pero es que estaba muerta del asco, porque hay una diferencia enorme cuando hay escenas explícitas escritas por mujeres y escritas por hombres. Esta fue escrita por un hombre y se nota. O sea, yo acabé casi vomitando con ese libro. Y jamás le vi nada de ciencia ficción. O sea, sí se supone que es algo de que el gobierno va a controlar tu mente y te va a poner un chip tipo el Interlink que quiere hacer Elon Musk y que con eso puede ver tus sueños o algo así era, ya ni siquiera me acuerdo. Pero, o sea, no, la trama central era el señor con sus múltiples amantes y ya, o sea, y ya. Y de que pues era corrupto y aceptaba dinero a cambio de favores y así. Eso no, o sea, no es algo que yo espero ver ni que quiero leer en un libro de ciencia ficción. Yo esperaba un libro de ciencia ficción en la China contemporánea o algo así. Y como este ejemplo les puedo mencionar muchos, tanto de literatura que es considerada clásica china, clásicos modernos, por decir los de Mo Yan. Este libro, ¿cómo se llama? Algo del sorgo rojo, que esta es una historia que sí estoy muy interesada de leer. Empieza durante la invasión japonesa y me parece que termina después de que Mao ya tomó el poder, o sea, después de que China ya se volvió comunista. Es algo que me interesa mucho leer, que sí quiero. Es solamente acerca de política, o sea, no... Pareciera que todos los libros de China tienen que ver con el gobierno y que no hay más. Y eso me hierve la sangre. Porque, les repito, China tiene muchísimos libros. Por ponerles un ejemplo, hay una compilación de historias de terror que se supone que sí pasaron, pero la gente dice que no, que nada más es ficción. Pero te lo venden como un libro de historias de terror verdadero en China y tienen varios tomos. Les dejo por aquí la portada, que ese también, de hecho, mi esposo lo tiene por aquí abajo. Y yo muero por leerlos, pero mi chino es tan malo que me leo una página y estoy así de que ya traducido al inglés o al español y nada más no pasa. Y así les puedo poner un montón de ejemplos de fantasía china que yo quisiera leer, de historias románticas chinas que yo quisiera leer, incluso de literatura juvenil china que quisiera leer en inglés o en español y que nadie la toca. Las editoriales no les interesa, los únicos libros tienen que ser crítica política y si no, nadie los va a traducir. Eso es algo que me entristece mucho y me enoja porque siento que aleja al lector
de la cultura china, ¿saben? No es posible exportar cultura china actual o incluso antigua si lo único que te estás fijando es en todo lo malo que ha hecho el gobierno. Y aquí repito, antes de que me echen, es que no quieres que se hable al respecto. No me importa que se hable al respecto. O sea, qué bueno que haya libros que sean crítica política. Está bien, y esos libros están impresos dentro de China. Eso sí, algo que siento que no permite que la literatura china se expanda tanto como debería, es que sí hay censura, pero no es tan grande como la gente lo quiere poner. El ejemplo más claro es otra vez el problema de los 3 cuerpos que está aquí atrás. Les repito que este libro es de ciencia ficción, es súper famoso, tiene como 10 adaptaciones, tanto a caricatura, a serie, a película, a todos los chinos les encanta. Y es un libro que critica también al gobierno, o sea, critica la revolución cultural. El meollo del libro, a pesar de que es extraterrestres y cosas así, todo empieza en la revolución cultural. Pero sí hay censura en cuanto a que, por decir, no puede ser una escena demasiado gráfica, ¿sabes? No puede ser de que y le abrió con el cuchillo y le salió todas las entrañas, le sacó las entrañas y algo muy sangriento. Se supone que no debes de tenerlo así, por lo mismo de que los libros, tanto libros como películas y series deben de ser aptas para todo mundo. O sea, no están clasificadas de que, ok, esta es literatura juvenil, entonces no va a haber escenas gráficas. Esta es literatura para adultos, entonces sí. O sea, no, se supone, en teoría, que todos deberían de poder leer todo y por eso no se deben de poner escenas tanto explícitas, ya saben, muy no por spicy o escenas gráficas de violencia, pero aún así, pues los libros sí las ponen. Creo que la censura es mucho menor en los libros que en las películas. Es que aquí está la puerta de salida para que se exporte la cultura y nada más no. Y pues sí, de eso quería platicarles hoy. Quería sacar toda mi ira y contarles de este problema que al parecer por el momento la única manera en la que se puede tener acceso a la literatura china que no sea con comentario político es aprender chino muy bien y pues ser excelente leyendo todos los caracteres chinos, incluso los chinos, para poder leerte una novela para adultos, o sea, una novela seria que no sea algo para niños, algo infantil. Son años y años de estudios de caracteres y pues sí, creo que sí, esa es la única solución, que nos pongamos a estudiar los caracteres chinos muy bien para poder leer todo un libro sin batallar y sin tener que estar con el celular al lado traduciendo todos los caracteres que no me sé. Y miren, de todas formas, sí hay una que otra opción que no tenga nada que ver con la política a nuestro alcance en inglés y en español, pero la mayoría suele ser literatura juvenil y suelen ser autores que o nacieron en China o ya nacieron afuera pero son de papás chinos. Entonces suelen ser chinoamericanos o chino-canadienses o algo así, o gente que sí nació aquí pero que después se fue a vivir a otro país y han publicado estos trabajos en inglés y que del inglés se traduce al español. Cuentan de todas formas porque pues las autoras son mujeres, la mayoría de las autoras son chinas, pero de eso quisiera hablarles la próxima semana. Quisiera hacer un video de recomendaciones de libros chinos donde planeo incluir los libros que también hablen del gobierno para que sea para toda la gente, pero me quiero centrar específicamente en libros que sean literatura contemporánea o ciencia ficción o fantasía o algo que siento que pueda ser del gusto de más gente. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos el próximo lunes en otro lunes de marzo asiático. Hasta luego.